Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es René Espinosa. El día de hoy estoy preparando este tutorial correspondiente al taller número 3 del curso de Excel avanzado que se desarrolla en Sena, el cual consiste en la continuación de la hoja de cálculo con la que se viene trabajando. Y para este taller la idea es elaborar un informe utilizando gráficos donde se representen los datos de las ventas realizadas por la empresa durante el último año, así como las ventas de los vendedores y los productos de mayor demanda. La idea con este video tutorial es elaborar esta hoja donde cada una va a tener unos informes donde se utilizarán las diversas fórmulas y funciones que se han venido trabajando. En este caso trabajaremos con la función buscar B, la función sumar sí, insertar gráficos, modificar el contenido y la apariencia de los gráficos en cada informe, aplicar formato de relleno y modificar el tamaño de los gráficos, aplicar el formato condicional en las celdas que correspondan e insertar encabezados y pies de página en estos informes. Para esto vamos a trabajar con algunas hojas que ya previamente se han desarrollado y las cuales contienen los datos que nos van a servir de insumo para este taller. Primeramente se creará una nueva hoja, la cual tendrá el primer informe, que es el informe de ventas realizadas durante el último año. Procedemos entonces a crear una nueva hoja. En esta vamos a definir el encabezado de la misma, el encabezado del informe. Para ello vamos a seleccionar las celdas de la A1 a la F1. Posteriormente vamos a combinarlas y aplicar algún formato que quede en apariencia de título, por ejemplo, digamos negrita. Le aumentamos el tamaño de la letra y podría eventualmente asignársele algún color ahí a criterio y gusto de cada quien. Asignamos el título al informe. Informe de ventas anuales. Ok. Posteriormente vamos a crear los encabezados de columna que van a contener nuestros datos. En este caso, las ventas serían correspondientes a los meses del año, en este caso al año 2017, empezando obviamente con el mes de enero. Por la versatilidad que tiene la herramienta Excel, con solo definir el primer valor en una eventual lista, en este caso los meses del año, simplemente arrastramos para que se rellenen los datos hasta el mes de diciembre. Esto igual aplica si fueran los días de la semana. Por ejemplo, vamos acá, aquí olvidé insertar una celda para el encabezado de las celdas. Entonces, el mes, y aquí irían las ventas totales. Para las ventas vamos a agregar datos aleatorios. Vamos a poner esto en función de que fueran miles de colones, digamos que 125.000, 130.000, 118.000, etcétera. A beleza que não é só minha e também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteiro se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. Esto en la teoría de que fueran miles de colones. Ok, entonces pongámosle aquí miles para indicar manera de los gráficos que estos van a ser miles. Posteriormente vamos a definir esto en formato de moneda
y le quitamos los dígitos decimales para que quede más representativo, pues son números enteros. Bien, una vez definidos los datos, procedemos a graficar nuestro informe. Okay. Para ello vamos a seleccionar los valores en el menú insertar. Vamos a insertar un gráfico, digamos que de columnas tridimensionales. De esta forma, muy sencillo, nuestro gráfico ha sido creado. Vamos a definirle aquí un poquito el tamaño. Podríamos eventualmente definirle el formato, ya sea que le agreguemos ahí algún color específico. Vemos cómo entonces las ventas en miles de colones, en mi caso, van a representar desde enero a diciembre. Podríamos acá agregarle elementos al gráfico. Podría ser, por ejemplo, las etiquetas de los datos, donde nos van a aparecer el valor real de cada una de las barras. También al gráfico le podríamos definir algún formato de la serie de datos. Por ejemplo, a mí en lo particular me gusta, no sé, algún valor, algún formato ahí más agradable a la vista. En cuanto al relleno y las líneas, podríamos decirle que el relleno, vamos a decir que varíe los colores en los puntos. Esto significa que para cada serie de datos va a tener un color diferente, con lo cual se hace más representativo nuestro gráfico. ¿Ok? Entonces ya nuestro gráfico lo tenemos definido para nuestro informe de ventas. Muy bien. También podríamos asignarle un área para los comentarios y observaciones. Por ejemplo, vamos a decir que este gráfico representa el total de las ventas anuales del año 2017, donde se aprecia que el mes de mayor venta fue el mes de, en este caso, octubre, con un total de 180,000 colones. A su vez, se puede apreciar que el mes de menor venta, en este caso, fue el mes de abril. En este caso serían 117,000 colones. Ok, vemos que no alcanza todo el texto. Entonces, para ello vamos a decirle aquí que nos ajuste el texto a la celda. Podríamos también darle un poco de formato para que se aprecie mejor, en concordancia con el título de nuestro informe. Muy bien. Posteriormente vamos a asignarle lo que es el encabezado y pie de página al informe. Ya acá en las otras hojas del trabajo ya están los encabezados y pie de página previamente definidos.
Entonces vamos a la hoja, vamos a el diseño de la página, en los encabezados, perdón, en el tamaño de la hoja vamos a venirnos a más tamaños y vemos acá la ficha que nos da el encabezado y el pie de página. En este caso vamos a, para ahorrarnos trabajo, vamos a copiar lo que tenemos en las otras hojas para así que se nos haga más sencillo. Pues personalizamos el encabezado y en la sección izquierda nos va a quedar este texto. Vamos a darle el formato similar al que teníamos en el anterior. Podemos poner color similar o igual al que teníamos anteriormente. Bien. En la sección derecha vamos a agregar una imagen. Para esto damos clic en el botón de insertar imagen. Damos desde un archivo, esto nos va a buscar un archivo en el equipo o donde lo tengamos definido. Yo ya lo tenía, tengo la imagen del encabezado. Okay. En el formato de la imagen vamos a ajustarla porque si no lo hacemos la imagen va a quedar muy grande. Entonces vamos a ajustar esto a un 25% de su tamaño para que se aprecie bien. Bien. De esta forma nos quedaría nuestro informe. Pero veamos que por el tamaño del gráfico se nos sale de la hoja. Acá hay dos opciones. La primera sería ajustar el tamaño del gráfico para que nos alcance una sola hoja, o bien definir la orientación vertical. De esta manera nuestro informe nos alcanza perfectamente en una hoja. Entonces, este sería el informe de ventas anuales de la empresa denominada LPG Comercializadora. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja. Damos doble clic sobre la pestaña de la hoja y le ponemos informe anual de ventas. Para efectos de orden vamos a arrastrarla hasta el final de nuestro libro. Recordemos que un archivo de Excel es un libro el cual contiene diferentes hojas. Muy bien, este es el informe de ventas anual. Posteriormente, según el enunciado, vamos a crear un informe que nos indique o nos muestre las ventas de cada uno de los vendedores. Pues igualmente creamos una nueva hoja. Vamos a hacerlo de una vez coordenado. Arrastramos al final, le ponemos el nombre, ventas por vendedor. Procedemos a realizar lo mismo que en la anterior. Marcamos o definimos las celdas. Vamos a hacerlo un poco más ancha para que nos alcancen todos los datos. Combinamos las celdas, ponemos el formato al texto y le ponemos el título de nuestro informe de ventas por vendedor.
En este caso, este informe vamos a agregar unas funciones que nos van a permitir, a partir de el número de cédula del vendedor, nos va a jalar automáticamente el nombre del vendedor, valga la redundancia, e igualmente nos va a jalar el dato de las ventas. Para esto necesitamos saber exactamente en qué columna está cada dato que necesitamos. Muy bien. Entonces, acá vamos a ponerle el encabezado de columna, que es la cédula, el nombre del vendedor y las ventas que realizó. Okay. Para la columna B, nombre, vamos a combinar dos funciones, más bien tres funciones, que nos van a permitir unir tanto el nombre como el apellido del vendedor, y a la vez nos va a permitir identificar si hay algún error en la cédula. Entonces, vamos a ir por partes. Primero vamos a utilizar la función buscar B, la cual nos va a jalar el número en función del número de cédula, nos va a jalar el nombre del vendedor. Primero que todo, para iniciar una función, insertamos el signo igual. La función se llama buscar B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El valor buscado va a ser el valor que está en la celda del número de cédula. Nos damos clic en la celda, en este caso A3. Separamos el argumento con punto y coma. La matriz a buscar, esto va a ser, ya previamente se definió una lista, en este caso vendedores. Okay, nos va a buscar en vendedores, que ya está previamente identificado. Posteriormente definimos el indicador de columna. ¿Esto qué significa? ¿Qué valor queremos nosotros de la lista de vendedores que nos aparezca en el campo vendedor? En este caso teníamos que el nombre está en la columna 2. Separamos con punto y coma. Y el siguiente argumento lo que nos va a indicar es que la coincidencia sea exacta, o sea que nos va a buscar el valor exacto del campo cédula para que nos aparezca el campo nombre. Entonces definimos como falso. Cerramos paréntesis y al dar enter, acá hubo un error porque en realidad aquí lo que va es el nombre. Muy bien, nos aparece un indicador de error, un código de error, porque nos dice que en el campo cédula no existe ningún valor, por eso nos indica que no aplica. Entonces, para eso vamos a jalar, a copiar la cédula de este vendedor y la pegamos. Entonces, véanse que automáticamente me aparece el nombre del vendedor, pero lo que ocupamos es tanto el nombre como el apellido. Para eso vamos a utilizar la función concatenar. La función concatenar lo que hace es une dos cadenas de texto en una sola celda. Concatenar, okay, el valor que nos arroja esta función buscar, punto y coma. Véase que la función, la sintaxis de la función es el nombre de la función más texto 1, texto 2 hasta texto n, separados por punto y coma. Okay. Vamos a hacerla así tal cual nos da la sintaxis. Entonces, buscar
B. En este caso, igual vamos a buscar el valor de la columna de la celda A3 de la tabla o el grupo, el rango de celdas vendedores, pero ya no va a ser la columna 2, sino que la columna 3, que es donde está el apellido, e igualmente definimos como falso. Como aquí ya tenemos dos funciones, entonces vamos a cerrar la función. Muy bien, ajustamos el ancho de la columna, pero vean que el nombre aparece pegado del apellido. Pues para esto vamos a agregar entre uno y otro simplemente un espacio, que es otra cadena de texto, y automáticamente nos aparece el nombre del vendedor. Ok, en caso de que no exista un número de cédula, como nos apareció anteriormente, nos va a dar un error. Para evitar este error, vamos a decirle a la función que simplemente deje la celda en blanco si no existe un número de cédula. Para eso utilizamos la función si error. ¿Qué hace si error? Lo que hace es personalizar qué sucede cuando da como resultado de una función un error. En este caso, el valor de la función va a ser el resultado de la función que escribimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa si con esta función nos da un error? Simplemente vamos a decirle que nos muestre un campo cero. Pues, automáticamente, al no haber número de cédula, no nos muestra absolutamente nada. Entonces, vamos a asignarle valor a la celda. Vamos a escoger otro cualquiera para que se vea que dependiendo de el valor que tenga el campo cédula, así va a ser el nombre que nos va a resultar. En el campo ventas, lo que vamos a obtener es las ventas de los vendedores, valga la redundancia. Pues para no tener que digitarlo, vamos a hacer exactamente lo mismo, porque como es un informe, se supone que esto es una herramienta que nos va a automatizar nuestros informes. Procedemos de la misma manera. Entonces, vamos a ir nuevamente uniendo las funciones. ¿Qué ocupamos primero? Buscar ¿qué vamos a buscar? Las ventas de este vendedor. Pues igual clicamos en la celda A3, que ese es el valor que vamos a buscar. La matriz a buscar va a ser, en este caso, igual vendedores. Pero ahora vamos a buscar la columna 4, porque en la 2 estaba el nombre, en la 3 el apellido, y en la 4 van a estar las ventas. E igual definimos la búsqueda como una coincidencia exacta. Entonces nos dice que el vendedor con cédula 44444 de nombre Isabelinda Parada tuvo una venta de 4.864. Pues ya con eso tenemos los valores de nuestro informe. Pero ¿qué sucede si esta persona tiene el número de cédula? Igual nos da error. Para esto vamos a personalizar con la misma función si error en esta función, vamos a decirle que nos muestre 0. Muy bien, ya tenemos nuestro primer registro del informe. Vamos a copiar, para tantos registros ocupemos, nuestra función.
y aquí vamos a copiar todas las cédulas que tenemos en nuestro informe de vendedores y automáticamente nos aparece el informe completo. Vamos a personalizar el formato del número. Bueno, vamos a ponerle que esto va a ser en moneda y le vamos a quitar los caracteres decimales. Y tenemos el informe de ventas por vendedor. Le damos formato a los encabezados de cada columna para que sea más elegante. Incluso vamos ahora a graficar nuestro informe. Igualmente seleccionamos los valores en el menú insertar. Vamos a insertar un campo. En este caso vamos a hacerlo de barras tridimensionales. Vamos a ponerlo por acá abajo para que se vea, se aprecie mejor. En este caso los valores ¿ven? Igual procedemos a insertarle, pongámosle la etiqueta de los datos para que se vea exactamente el valor. Podemos definirle el formato de las series para que nos aparezca de una forma más elegante. Vamos a decir esto que va a ser una pirámide. Esto queda a gusto y criterio de cada quien. Y en los colores de las series vamos a decir que nos varíe los colores para que nuestro gráfico se vea mucho más elegante. Ok, entonces aquí podemos agregarle un área para observaciones y conclusiones, donde se nos diga que, como se aprecia en el gráfico, el vendedor con mayor volumen de ventas es, en este caso, Débora Melos, con un total de 8.401.000 colones. Y también se observa que el vendedor, en este caso Elvis Picasso, fue quien vendió menos, con un total de, en este caso, 2.358 colones. Para que nos aparezca el total, todo el texto, lo ajustamos y le damos algún formato elegante. Entonces, de esta forma tenemos nuestro informe un poco más elegante. Otra cosa importante que podemos hacer es aplicar un formato condicional para que se nos muestre los vendedores que tuvieron mayores ventas y los que tuvieron menores ventas y los que tuvieron ventas apenas aceptables. Para ello, seleccionamos las celdas, nos vamos a la ficha estilos
y aplicamos un formato condicional con un conjunto de iconos que, por ejemplo, podemos utilizar los 3 semáforos con marco, donde se nos indica que el color rojo son las menores ventas, el verde son las ventas mayores y el amarillo son las ventas aceptables. Esto también podríamos hacerlo en el informe anual, donde igual marcamos los valores en formato condicional. Podríamos definir como los símbolos en círculo. Igual se nos muestra en verde las ventas mayores, en amarillo las ventas aceptables y en rojo las ventas muy inferiores. Podríamos ver cómo nos quedó el informe y aplicamos igualmente en este caso el encabezado y pie de página. Vamos a tamaño, vamos a copiar nuestro encabezado, habíamos definido el color, el formato, y vamos a aplicar este mismo encabezado a la hoja del informe por vendedor. Vamos a aplicar el formato de nuestro encabezado. Esto es meramente opcional, el formato del texto simplemente se hace para que quede de forma más elegante. Insertamos el logotipo, que ya lo teníamos previamente definido, le cambiamos el tamaño para que se nos ajuste a nuestra hoja. También podemos personalizar el pie de página, donde al lado izquierdo vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre de la hoja, y al lado derecho vamos a ponerle el número de página. De esta forma nuestro informe agarra una apariencia más agradable a la vista. Muy bien, en este caso los informes que tenemos perfectamente nos representan los datos del informe. Muy bien, continuando con el ejercicio, vamos a hacer un gráfico que nos dé los productos de mayor demanda. Para esto, nuevamente creamos una nueva hoja, la movemos al final y le ponemos el nombre a la hoja. Informe de productos igual. Vamos a definir nuestras celdas para el título. Todo esto es muy repetitivo, ya se ha aplicado. Entonces le ponemos el nombre, de mayor demanda. Ya tenemos una hoja donde tenemos los productos. ¿Okay?
y vamos a crear nuestro informe. Vamos a definir el código del producto, vamos a ponerle la descripción y vamos a poner la venta. Igual que en el ejemplo anterior, donde automáticamente al tener en la cédula del vendedor nos jala el nombre, en el caso de los productos vamos a trabajarlo igual, para que la descripción nos aparezca automáticamente cuando se digita el código del producto. Procedemos de la misma forma con las funciones. Buscar B, vamos a buscar el código del producto. En este caso la matriz a buscar sería en la hoja de productos. Vamos a jalar la columna número 2, que es donde está en la descripción, y le definimos como coincidencia exacta con el valor falso. Igualmente me da un error puesto que no tenemos ningún código. Para subsanar este error utilizamos la función SIERROR de esta función, que nos ponga un espacio en blanco y cerramos paréntesis. Perfecto. Igual en este caso en las ventas vamos a hacerlos con valores aleatorios. Vamos a ponerle valores a los productos. Vamos a copiar todos los códigos y vamos a pegarlos. Aquí vamos a copiar la fórmula. Bien, y en este caso vamos a decirle que esto fue igual que las ventas anuales en miles de colones. Digamos que esto fueron 18, 14, 19, 25. Y vamos a darle el formato de moneda de nuestros datos sin decimales. Ok. Igualmente vamos a graficar nuestra información. Seleccionamos los datos. En el menú insertar vamos a seleccionar un gráfico. En este caso vamos a escoger un gráfico de columnas 3D. Le damos una ubicación al gráfico para que se muestre correctamente. Definimos el formato de la serie de datos para que su apariencia sea más agradable, y le podríamos agregar también lo que son las etiquetas de los datos. Le agregamos un título. Y también podemos agregarle las observaciones que sean necesarias para el informe.
Entonces, por ejemplo, en el gráfico se muestra que el producto de mayor demanda es el yogur natural. Con una demanda de 125.000. Y el producto de menor demanda es la natilla de 125 gramos. Con una demanda de apenas 13.000. Aquí, perdón, esto no son 125, sino que son 25. Ajustamos el texto, le damos formato. Y por último, vamos a agregarle lo que es el encabezado y el pie de página. A pesar de que son procedimientos repetitivos, hay que tener mucho cuidado a la hora de llevarlos a cabo, y es lo que nos permite agarrar mucha práctica en el uso de la herramienta Excel. Insertamos en la sección derecha del encabezado una imagen que ya la tenemos previamente diseñada. Y aplicamos formato de la imagen para que concuerde con el tamaño de las otras hojas. Para efectos del pie de página vamos a agregar el nombre de la hoja y vamos a agregarle el número de página. De esta forma tenemos informes sumamente elegantes que nos muestran información muy útil para la toma de decisiones. Por último, vamos a darle un poco de mejor presentación a nuestro informe, moviendo los datos, o más bien convirtiendo nuestros datos como una tabla. Aquí hay diversos estilos y es a escoger cuál es más agradable a la vista. Damos formato a este rango de datos. Esto es para que la información se aprecie de una mejor manera. Okay. Igualmente con el otro informe. Vamos a definir un formato. Esto lo hacemos para efectos de la práctica solamente, porque para efectos de presentación de informes formales, valga la redundancia, entre menos formatos, colores y demás tenga un informe, se aprecia mucho más la información
ya que lo importante no es en sí los colores y demás, sino que contenga información útil y veraz para lo que es la toma de decisiones a nivel de gerencia. Vamos a quitar. Entonces, véase que tenemos informes elegantes con información que nos va a servir en cualquier momento. Lo importante acá es que la información es dinámica. Por ejemplo, en el caso de las ventas por vendedor, para el próximo mes, por ejemplo, vemos que acá el vendedor Elvis Tecaso fue el que obtuvo menores ventas, pero si para el próximo mes este vendedor superó las expectativas y vendió mucho más de lo esperado, automáticamente el gráfico y la tabla se actualizan. Eso es la importancia de Excel como herramienta útil en las organizaciones y empresas, que nos permite de forma muy dinámica obtener información útil para la toma de decisiones. En este caso, de mi parte sería todo. Espero que el proyecto cumpla y reúna con las expectativas del profesor y del curso, y no está por demás pues agradecerle toda la enseñanza que me ha dejado esta parte del curso como herramienta de trabajo, el Excel. Muchísimas gracias por la atención. Tengan muy buenas tardes.